esa fue una de ellas, en donde todo se configuró. Las personas indicadas estaban cerca de donde nosotros estábamos, tenían las cosas que tenían. O sea, si en ese momento a nosotros nos hubiera faltado un sello, así de ridículo como sello, un sello, no, Nayib no hubiera podido competir, no hubiéramos podido competir. Pero estaba todo ahí. Se platicó con Félix, con el vicepresidente. El vicepresidente llegó, nos inscribimos, hicimos todo en regla. Antes de las 12 de la noche, todo quedó en grabación, todo quedó registrado. Era chistoso que al día siguiente, incluso personas como Will Salgado estaban diciendo que atacaron mucho al presidente en ese momento. Decían de que habíamos hecho trampa, que eso era imposible, que él había estado monitoreando la sede de Ghana en ese entonces, porque fue donde íbamos a correr. Y que eso era imposible, pero al final pues incluso las propias gentes internas de él fueron testigos y le tuvieron que decir a él de que las cosas se habían hecho de una manera correcta. Ghana en ese entonces era un vehículo, no era complicado ese vehículo, mejor dicho, era un vehículo muy complicado, que de alguna manera a nosotros nos daba miedo, pero la primera encuesta que se realizó a los días de estar inscrito, pues Nayib comenzó a puntear y ahí quedó en evidencia o una vez más se confirmó del cariño, del amor y de la confianza que el pueblo salvadoreño ha depositado sobre Nayib. Comenzó ese camino hacia el 2019 de vencer el bipartidismo, que como todos ustedes saben, también nos decían de que eso era imposible. Y claro, ahora hablar de Arena y hablar del FMLN es bien fácil, ¿ve? Así de chiste, el FMLN, Arena, bueno, el FMLN por primera vez, y yo creo que solo en Latinoamérica somos el único país que la izquierda no tiene representación en el órgano legislativo. O sea, creo que en toda Latinoamérica somos el único país y por primera vez desde los acuerdos de paz que ellos firmaron, el FMLN por primera vez no tiene diputados en la Asamblea Legislativa. Y Arena, esa institución fuerte de 20 años en el país, y después de los 20 años también en los 10 años que el FMLN estuvo en el Ejecutivo, también los que mandaban eran los de Arena. Ellos mandaban la Fiscalía, ellos mandaban la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Ellos la mandaban, la dominaban, ellos solo daban órdenes y ahí se hacía lo que ellos decían. Y ellos dominaron también al FMLN, o sea, no los dejaron hacer nada. De alguna manera, lo mismo que hicieron allá con Duarte, lo replicaron en los 10 años del FMLN, que aparte de ineptos, aparte de cobardes, corruptos, fueron de los que cometieron uno de los peores pecados que ha existido en la historia de este país, porque abandonaron a nuestra niñez, abandonaron a nuestra juventud, dejaron sobre todo a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la gente más desprotegida, la tiraron a las pandillas, pues, o sea, ahí que se hicieran lo que fuera. Era difícil todo lo que se estaba viendo, pero llegamos al 2019, señores, y como todos ustedes saben, gracias a Dios se ganó, ¿verdad? Y fue un gane, pues, histórico, se hizo historia, ¿verdad? En el 2019. Ahí, después de ese gane, en la conformación del gobierno, las elecciones son febrero, marzo, por ahí andan las elecciones, y la toma de la presidencia es el 1 de junio. Entonces, en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, se aprovecha a conformar el gobierno, ¿verdad? Quiénes van a ser ministros, quiénes van a ser aquí, quiénes van a ser allá. Y en eso, pues en esa conformación, el presidente electo, el presidente Bukele, me dice y me invita a ser formalmente parte de su gobierno y me invita a formar parte del gobierno como secretario privado de la presidencia. Obviamente le acepté, ¿verdad? Porque era el proyecto en el que nos habíamos embarcado, ¿verdad? Y sabía de que era el momento en donde más teníamos que apoyarlo, en donde más teníamos que estar con él. Y ahí iniciamos el 1 de junio del 2019. Uno de los primeros planes, el 1 de junio se inicia la presidencia, es la toma de posesión del presidente Bukele.
junio, si no me equivoco, se presentó el Plan Control Territorial, que era el plan para ir a recuperar los territorios, tal como lo dice su nombre. Porque era lo que... Miren, nosotros como país siempre hemos tenido un montón de problemas, siempre hemos tenido un montón de problemas. Y creo que todos los países del mundo tienen problemas. Y lo que pasa es que todo es relativo, ¿verdad? Y uno de los problemas que la mayoría de países tenemos en común, yo lo puedo describir en 4 pilares. Es la seguridad, la economía, la educación y la salud. Tenemos muchos más, pero esos 4, creo que casi que todos los países tenemos eso en común, en cómo mejorar cada uno de esos 4 aspectos. Son como las 4 patas que sostienen una mesa. Pero nosotros, el problema número 1, por mucho, pero por mucho, el problema número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 era el de la seguridad. Y después venían todos los demás problemas. Aquí se estaba viviendo una realidad que muchos quisieron ocultar, que gobierno tras gobierno quiso ocultar. Nos quisieron vender un montón de cosas, incluso parte de los problemas que a nosotros nos presentaban, pero no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con la dura realidad que estaba viviendo nuestra población. O sea, esa realidad que de verdad, no sé, seguramente también algunos de ustedes, o familiares, o amigos, o conocidos, que también conocieron, vivieron o sufrieron una realidad que nos había dejado más asesinatos incluso que la guerra civil. La guerra civil nos dejó registrados alrededor de 75,000 delincuentes. Nos estaban llevando por alrededor de registrados por 140,000 asesinatos, sin contar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, las desapariciones. Ese sufrimiento, esa parte intangible que existía, que no se puede cuantificar del daño que le hicieron a nuestro país toda esta gente. Entonces en el 2019, una vez más, Nayib toma el toro por los cuernos y se va a lo más, a la raíz exacta de la enfermedad, ¿verdad?, de nuestro país. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero lo que sí vimos que comenzó a pasar, que los delincuentes que antes estaban allí en la Asamblea Legislativa comenzaron a bloquear los fondos para poder atacar como se quería atacar. Ese era un plan integral, ¿verdad?, que tenía un montón de componentes, para sacar adelante al país, ¿verdad? Nos comenzaron a bloquear. El presidente Bukele me encomendó a mí ser el coordinador de un equipo del Ejecutivo, de un equipo de gobierno, para ir a platicar con los diputados de la asamblea anterior, de esa asamblea que estaba en el 2019. Nosotros, yo encabecé ese equipo, en donde tuvimos muchísimas discusiones. Uno de los episodios, tuvimos muchísimas reuniones, y uno de los episodios más emblemáticos, incluso que fue público, que pasamos reunidos durante 6 días, de lunes a sábado, en la madrugada, con los diputados de esa asamblea, en donde ellos estaban preocupados por todo menos por la gente. Nosotros tuvimos reunión en donde yo también el presidente me encomendó reunirme también con el presidente de la Asamblea Legislativa, con el fiscal general de la República en ese entonces, con el presidente de la Sala de lo Constitucional. Yo fui con un grupo, con el ministro de Salud, con unos abogados y con gente de gobernación.
fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hacer una presentación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para decirles cuál era la realidad que estaba pasando en nuestro país, que la gente se estaba muriendo y que si nosotros no hacíamos algo, incluso porque aquí ya nos había venido también, se había venido la pandemia, porque en los primeros 8 meses del gobierno de Nayib, no solamente teníamos el problema de las maras, sino que se nos vino la pandemia. Y las maras, como ustedes lo saben, siempre hincaron a todos los gobiernos los pusieron hincados, porque ellos lo que hacían era amenazar, asesinar, chantajear, y todos los presidentes y todos los gobiernos y todos los funcionarios de esos gobiernos fueron cobardes. Y son responsables de lo que sucedió acá en este país. Todos ellos son los responsables de todo ese sufrimiento que nosotros vivimos como país, porque no quisieron hacer nada. Y ellos sabían lo que estaba sucediendo. Y en esos primeros 8 meses, en donde nos viene la pandemia, en donde nos viene a golpear todo lo que estaba sucediendo en el mundo, Nueva York colapsó, en Ecuador los muertos se veían en las aceras, Italia colapsó los sistemas de salud, y a nosotros el sistema de salud que nos había heredado el FMLN, se pueden imaginar ustedes, o sea, no teníamos nada en los hospitales, o sea, absolutamente nada, estábamos bajo cero, ¿verdad? Y enfrentar una pandemia, el tema de las vacunas, etcétera, etcétera, y esos diputados en esta Asamblea Legislativa lo que hicieron fue interpelar a nuestros ministros. Llevaron a nuestro director de la Policía Nacional Civil, llevaron a nuestro ministro de Salud, llevaron a nuestro ministro de Seguridad, llevaron al presidente de ANDA en ese entonces también a interpelarlo, porque la Asamblea lo que quería hacer era un juicio político para meterlos presos, para quitarles el fuero y meterlos presos. Eso es lo que querían hacer. Al final a ellos, y como siempre se les dijo, yo en lo particular siempre se los dije ahí, aquí queda claro y queda evidenciado que a ustedes no les importa el pueblo. A ustedes, mientras sus hijos estén bien, sus familias estén bien, sus casas estén bien, las residenciales en donde viven estén bien, bueno, no importa, ¿verdad? Si es al pueblo al que están matando, pues ni modo. Si este país así siempre ha sido, si siempre han matado al pueblo, entonces, ¿cuál es el problema? Esa siempre fue la manera de pensar de ellos, de estos políticos. Pero la determinación siempre del presidente y el acompañamiento que siempre nosotros le dimos nos hizo tomar también la decisión de irnos para la Asamblea Legislativa. Nosotros ahí logramos entender la importancia de ese órgano de Estado, que estaba acostumbrado a chantajear no solamente al pueblo, sino que al gobierno en turno. Y eso es lo que querían chantajear al presidente Bukele. Lo que ellos nunca lograron entender era que el presidente Bukele era diferente a todos los presidentes que hemos tenido acá en nuestro país, y que él no se iba a dejar amedrentar por todo eso que nos estaban haciendo. Siempre seguimos adelante, no nos importó lo que ellos nos decían. Esa Sala de lo Constitucional que cuando nosotros le hacíamos, yo estuve ahí en esa presentación donde se le hizo, en donde se les daba el registro y cuál era la situación de los hospitales, del por qué necesitábamos recursos para las vacunas, de qué es lo que estaba sucediendo. Se estaban muriendo gente. 2 amigos míos, cercanos míos, fallecieron, ya habían fallecido en ese entonces por COVID, obviamente. Era duro lo que se estaba viviendo ahí. Una magistrada que formaba parte de la Sala de lo Constitucional, yo recuerdo que lloró después de escuchar el reporte que se le dio. Lloró, se secó y dijo, puchica, yo no sabía que eso estaba sucediendo. Les explicamos que el por qué necesitábamos cerrar el país, les explicábamos las razones de las restricciones que se tenían que haber. Lloró y hablábamos, y nosotros nos fuimos muy entusiasmados porque creímos de que las cosas iban a salir bien, ¿verdad? Que nos iban a otorgar los fondos y que no nos iban a bloquear. Pero lejos de eso, la Sala de lo Constitucional nos declaró inconstitucional las cosas que nosotros estábamos haciendo. O sea que la ley no nos permitía
tomar decisiones, y la Asamblea Legislativa bloqueó todos los fondos para que nosotros pudiéramos lograr hacer las acciones que se tenían que tomar en ese momento. Un grupo de personas, el presidente habló conmigo, entendimos la importancia, como les decía anteriormente, del órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa, y tomamos la decisión de embarcarnos también en este camino. No era fácil, pues, o sea, a la Asamblea, pues, un órgano complicado. Llegamos ahí, comenzamos a hacer nuestra campaña, y nosotros fuimos bien claros en hacer, en el planteamiento que nosotros le dimos a la población. Si el único planteamiento que nosotros llevábamos como promesa de campaña es: nosotros vamos a acompañar al presidente. Uh-huh. Eso era todo. Sí. Nosotros no dijimos absolutamente nada más. Nuestra promesa fue: nosotros vamos a irle a dar la gobernabilidad que estos le han quitado al país. Vamos a ir a acompañar a nuestro presidente. Eso fue lo que hicimos. A nosotros nadie nos conocía en la elección del 2021, nadie. Solo habíamos 2 funcionarios que ya éramos funcionarios de gobierno. Mi colega vicepresidenta, también que me acompaña, Sueci Callejas, que era la ministra de Cultura, y ella dejó el Ministerio de Cultura para también meterse como candidata, pues, para diputada, ¿verdad? Porque ahí estábamos como candidatos. Y yo, que era secretario privado de la presidencia, que dejé ese puesto para meterme también a la candidatura, a ser aspirante para diputado. Y de ahí un grupo de jóvenes que todos venían de la sociedad civil, nadie había estado en política, ¿verdad? Simplemente que era gente que quería cambiar su país también, ¿verdad? Que nos metimos en esto. Pasamos por el filtro de las internas, en donde las estructuras de nuestro partido confiaron en un grupo de personas, en este caso de 84 candidatos, que fuimos mejor dicho, a un grupo de personas que fuimos a luchar por 84 escaños de esa Asamblea Legislativa en el 2021. Y pues se dio esa elección que también fue histórico, nadie se lo esperaba. Son de esas cosas que también Dios y el pueblo han tomado la decisión, ¿verdad? En donde nunca se había dado. El récord que se había tenido había sido en la época de Paco Flores, en donde Arena había tenido, o sea, una sola fracción, había tenido 39 diputados, una sola fracción. Y nosotros, pues, con lo que salimos, ¿verdad? En el 21 fue algo histórico, ¿verdad? En donde nadie se lo esperaba, ¿verdad? Nadie absolutamente se lo esperaba. La oposición y los grupos de poder nunca entendieron qué es lo que había sucedido. Nosotros sabíamos de que el mandato del pueblo, que esos resultados que habíamos tenido en el 2021 era un mandato claro del pueblo salvadoreño. Es un mandato claro, que no necesitaba mucho estudio. No solamente era el acompañar al presidente, que obviamente lo teníamos que hacer, sino que acompañar esos cambios estructurales que el presidente tenía que hacer. Por eso que nosotros no teníamos tiempo, y el tiempo pasa rápido, y en política el tiempo pasa más rápido que cualquier otra cosa. Sí. Ahora puedo dar testimonio yo de eso. No podíamos perder el tiempo. Y nosotros el primer día que nosotros llegamos, el 1 de mayo, llegamos y destituimos a la Sala de lo Constitucional y destituimos al fiscal general de la República, dice entonces. Todos nos decían que no se podía. Y lo hicimos bajo los marcos constitucionales, o sea, sobre la Constitución de la República, con la ley en la mano, nosotros lo hicimos. Yo recuerdo que en esa discusión fue un momento tenso, nosotros no habíamos dormido, yo había salido de una reunión con el presidente a las 2, 3 de la mañana de ese mismo día, 1 de mayo. Llegué a mi casa, descansé 2 horas
me levanté, la verdad que descansé porque no podía dormir, me levanté con esa responsabilidad, ¿verdad? Lo único que hice fue encomendarme a Dios, me bañé, me fui para la asamblea. Recuerdo que nos reunimos todos los diputados, llegamos todos juntos a la asamblea, hicimos lo que teníamos que hacer, el protocolo, elegir junta directiva, en donde la mayoría de mis compañeros y de mis colegas confiaron en mí para darme la responsabilidad de ser presidente de la Asamblea Legislativa, de ser el primer presidente de la Asamblea Legislativa de la bancada CIAN, ¿verdad? Que es un honor que yo voy a tener el gusto de llevar para toda mi vida, ¿verdad? Y ese mismo día nosotros comenzamos a tomar decisiones. Y cuando nosotros estábamos en la discusión, cuando nosotros habíamos destituido a la Sala de lo Constitucional, hay una discusión porque esa es parte de la formación de una ley. Y cuando estábamos en la discusión, yo recuerdo que pidió la palabra el diputado Portillo Cuadra. Y él comenzó a atacarnos y a decir un montón de cosas, pero él dijo algo en esa. Y ahí está, yo a veces la veo, la veo a cada rato en YouTube, la veo ahí. Y él dice en la discusión, dice, yo sé que ustedes pueden hacerlo, es la forma como lo están haciendo que nosotros condenamos este día. Cuando él dijo eso, yo le hice, gracias a Dios, dije, ganamos, dije, y le escribí al presidente, ya estuvo, dije, aquí ya estuvo, porque ellos mismos nos acaban de legitimar que sí se puede, que con la ley en la mano se puede, pero que es la forma la que no les gusta. Y por supuesto, nosotros vamos a hacer todo de una forma diferente. Ajá. Por supuesto, si a eso hemos llegado, a hacer las cosas de una forma diferente. Y ahí, de verdad, yo ahí sentí que algo bajó. Y ya todo fue en bajadita, ¿verdad? Sí, ya solo fue cholladito para abajo, ¿verdad? Todo. Salimos en la madrugada. Fue una jornada histórica, fue un momento histórico que nosotros vivimos en nuestro país. Y como yo siempre lo digo y lo decimos también en nuestras reuniones que tenemos como fracción con todos los diputados, que nosotros tenemos el privilegio que Dios y el pueblo de verdad nos ha dado de vivir estos momentos que van a quedar registrados en la historia de este país. Y nosotros lo vivimos como protagonistas, como muchos de ustedes. Nuestra cancha fue ese fue nuestro espacio, el de la asamblea. Y eso fue lo que nosotros teníamos que hacer. Y ahí comenzamos a luchar en la asamblea. La ley de agua, una ley que tenían engavetada por más de 15 años, la tenían engavetada. Comenzamos a apretar la ley de las notificaciones, que cuando a muchísima gente aquí le habían robado en este país, por sus terrenitos y todo, comenzamos a hacer justicia, comenzamos a hacer muchísimas leyes. Nosotros en 3 años formamos fueron más de 1000 leyes las que nosotros hicimos, porque nosotros no teníamos tiempo, nosotros teníamos que trabajar. Y una de las primeras cosas que nosotros encontramos en la Asamblea Legislativa, cuando llegamos, lo primero es la forma en que venían trabajando. Comenzamos a revisar el tema de los presupuestos. Nosotros encontramos en la Asamblea Legislativa un presupuesto de $58 millones, presupuesto general de 58 millones $300,000. Ese fue el presupuesto que nosotros encontramos. Y de esos 58 millones estaban asignados solamente para salarios, 51 millones. Esto es lo que nosotros encontramos. Nosotros lo que hicimos cuando nosotros entramos, porque ustedes sabrán
Los presupuestos se aprueban en diciembre y son efectivos de enero a diciembre. De hecho, nosotros ya vamos a entrar, en septiembre vamos a entrar, es cuando se entra a la discusión, al estudio, etcétera, etcétera, a comenzar a formar los presupuestos del próximo año. Pero bueno, entonces nosotros de mayo a diciembre tuvimos que seguir trabajando con el presupuesto que ellos nos habían asignado en el año anterior. Sin embargo, nosotros le hicimos unas modificaciones y lo que hicimos fue que cambiamos los rubros de eso. Le bajamos a las remuneraciones porque nosotros encontramos todos los de Arena, todos los del FMLN. Pues nosotros somos la Asamblea Legislativa y en todos los países del mundo son órganos eminentemente políticos. O sea, obviamente yo no voy a tener como una persona de confianza, o yo no me iba a quedar con la secretaria que había dejado Norman Quijano ahí, ni Mario Ponce, obviamente, eso, porque es un órgano eminentemente político. Entonces, nosotros, los de fracción, todos los empleados que tenían cada una de las fracciones, nosotros les terminamos el contrato, al grado de que ahí había un sindicato que era muy fuerte. A nosotros nos hicieron hasta huelga de hambre, ahí nos querían cerrar, obviamente nunca lo permitimos, nos hicieron huelga de hambre, nos hicieron protestas, nunca les hicimos caso, en el sentido de que nosotros siempre les dijimos que nunca íbamos a platicar con ellos por la actitud que ellos tenían, pues. Uh-huh. Y ellos nunca abandonaron esa actitud porque ellos lo que querían era amedrentarnos. Ellos nos amenazaban, ellos no querían que platicar. Ellos no nos llamaban a un diálogo, sino que ellos nos amenazaban. Eso es lo que hacían ellos. Pero bueno, al final, nosotros el primer presupuesto que nosotros pudimos aprobar, que fue el del 2022, fue de $57,600,000. Nosotros comenzamos a bajar al presupuesto general, pero al presupuesto de remuneraciones sí le hicimos una baja drástica, bien drástica, que fue de $47,900,000. Fue lo que nosotros le bajamos a las remuneraciones, o sea, a los salarios y a todo eso. A eso nosotros lo tuvimos. Nosotros veníamos de presupuestos de fracción que andaban alrededor de $27,000 por diputado mensual. Entonces nosotros, era la primera vez que entrábamos a la Asamblea Legislativa. Nadie tenía experiencia en la Asamblea Legislativa, ninguno de nosotros había sido diputado en alguna legislación o en alguna legislatura, o sea, nadie, absolutamente nada. Entonces nosotros la decisión que tomamos fue bajar drásticamente esos $27,000 y nosotros la bajamos a $14,500. Y tomamos también algunas decisiones de algunas que los que teníamos más íbamos a tener menos en presupuesto, y los que tuvieran menos diputados iban a tener un poquito más para que pudieran funcionar. Los presupuestos de la fracción es para que las fracciones, para que los diputados también puedan tener sus equipos de confianza y para que las fracciones puedan tener su funcionamiento técnico y administrativo también, las fracciones, para que contraten la ordenanza, la secretaria, el quien recibe, lo que lleva papeles, los asesores, todo eso. Para eso sí. Es importante aquí entender de que a los diputados no nos dan un cheque para que nosotros ocupemos, sino que eso es lo que se administra en la Asamblea Legislativa. Los jefes de fracción, con un acuerdo de todos, ellos solicitan
a la Asamblea, a la institución, al órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa, cuál es el presupuesto. La Asamblea Legislativa les responde con papel, les responde y les dice, este va a ser tu presupuesto. Perfecto. En el caso de Nuevas Ideas, como les decía, $14,500 que teníamos nosotros. Y esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo, al grado de que, y con ese presupuesto, es que nosotros funcionamos los primeros 3 años, del 2021 al 2024. Con todo eso es que nosotros trabajamos e hicimos todo lo que se ha hecho. Una de las cosas más importantes que también van a quedar a la historia de este país fue también la decisión del régimen de excepción. Yo recuerdo ese día sábado cuando el presidente Bukele me llamó y me dijo, mira, me imagino que ya sabes que están matando gente en la calle, pues, porque sí, ya se vieron algunas noticias, ¿verdad? El viernes las maras habían dado las órdenes de salir a la calle y de matar, simplemente de matar a quien sea, porque la intención de ellos era hacer un baño de sangre, de crear uno de los peores caos que habíamos tenido quizás en este país o en este gobierno, para que el gobierno y el presidente otra vez se encaran como lo hicieron todos los presidentes anteriores y decirles, vaya pues muchachitos, ¿qué quieren que hagamos? ¿Verdad? Y hacer lo que hizo el FMLN, esos pactos, esos diálogos, todo lo que hicieron los gobiernos de Arena, también que ellos al final lo que hacían era contratar pandilleros, era darles su espacio, era respetarlos. El FMLN con esos diálogos que hacía, que sacaba a los asesinos, los asesinos de las cárceles, los llevaban allá a Ilopango, traían visores internacionales, porque el plan de ellos era hacer lo mismo que hicieron en el 92 con el FMLN, darles un espacio en la política de nuestro país. Al final, ellos lo que querían era que los mareros, que la 18 y la MS tuvieran representantes en la Asamblea Legislativa. Literalmente hablando, eso era lo que ellos querían. Y los estaban presentando, les daban conferencia de prensa y eran chistes. Mire, ahí está en YouTube, o sea, no me crean a mí, ahí vayan a ver ahí en YouTube tantos programas que hay en donde salen ellos dando conferencia de prensa y dicen, bueno, aquí lo que vamos a hacer es esto, y esto, y esto, dándole órdenes al país, por Dios. Entonces, yo recuerdo ese día también en donde me habló y me dijo, mira, aquí tenemos que apoyarnos de las leyes, ¿verdad? Y tomar la decisión que nadie quiso tomar. Y hay que decretar el régimen de excepción. Eran las 7:30, 8 de la noche. En ese momento se convocó a todos los diputados, toda la gente que venía de la Unión, de Usulután, de Morazán, de San Miguel, de Chalatenango, de Aguachapán, de Sonsonate, de Santa Ana, de Chalatenango, San Vicente, Cabañas, todos se dejaron, ahí voy, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? El llamado que nos estaba haciendo el presidente. Y estábamos ahí, yo creo que más o menos como a las 11 de la noche comenzamos esa plenaria que terminó al siguiente día. Y pusimos el régimen de excepción. Pero como yo les decía, es que hablar ahora es fácil, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos lo que iba a suceder. Nosotros no sabíamos lo que iba a suceder. Nosotros, ¿y qué tal si nos mataban a todos, pues? ¿Y qué tal si comenzaban a matar a todos los salvadoreños y comenzaban a matar a toda la gente en las comunidades? O sea, no sabíamos lo que... Teníamos que actuar rápido. Los planes ya estaban hechos. El gabinete de seguridad salió a las calles con la ley en la mano y comenzó a accionar. Y comenzó a trabajar de una manera, pero tan perfecta, diría yo, bien articuladas, que como el mismo presidente Bukele lo dice, y muchos somos, creemos, compartimos lo que él dice, que miren, de verdad, nosotros sabemos todo también lo que se vivió todos esos días, que al final, de verdad, fue una obra de Dios.
porque era imposible que fuera tan perfecto haciéndolo solo nosotros. O sea, fue una obra, o sea, y sí, recuerdo que en una plática él lo dijo y también creo que lo ha dicho públicamente, pero a mí esas palabras son palabras que nunca voy a olvidar, en donde él dice, a mí no me cabe duda, dice el presidente, de que Dios ocupó nuestro país para que nosotros pudiéramos dar testimonio de lo que son los milagros y de la obra que Él hace. Y eligió al país más chiquito, con menos recursos, más violento. Y para terminar de fregar, se llama El Salvador. O sea, es que las coincidencias en los caminos que Dios traza simplemente son perfectas, pues. O sea, esa manera, Dios obra de una manera ciertamente misteriosa, pero que al final son estos frutos que están dando. Entonces, con ese trabajo que nosotros hicimos, comenzamos a modificar leyes, comenzamos a crear penas, comenzaron los ataques a mi colega Cristian Guevara, incluso lo amenazaron y le quitaron la visa, sabiendo que su hijo padecía de cáncer y que lo llevaban a un tratamiento para cáncer en Estados Unidos. Le quitaron la visa solamente por introducir una pieza de correspondencia en donde nosotros prohibíamos que les hicieran propaganda a las pandillas. Por eso fue que le quitaron. Nos comenzaron a amenazar de todos lados nos comenzaron a amenazar. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Y el pueblo salvadoreño supo reconocer eso. Porque cuando vinieron las elecciones del 2024, a nuestro presidente Bukele, que había ganado en aquel entonces con una amplia ventaja, ahora duplicó los votos. Nosotros, una iniciativa del presidente que tuvo incluso en campaña, cuando nosotros comenzábamos a llegar, yo recuerdo la primera vez que nosotros llegamos a Estados Unidos con el presidente, fue una invitación que nos hicieron para el Día del Salvadoreñísimo, que se celebra en septiembre. Ahí fue las primeras, septiembre, creo que fue, o agosto, septiembre, que nosotros estuvimos allá. Y que fuimos, y ahí fue que se comenzó a crear, muchos de ellos todavía siguen en las estructuras de Nuevas Ideas, tanto en Los Ángeles como en el área del DMV, todavía están ahí, de los que fuimos, y siempre recordamos que la primera vez que salimos del aeropuerto, que llevábamos hambre, nos fuimos directo a comer unas hamburguesas. Esas son de esas historias que nunca vamos a olvidar. Y ahí tuvimos reuniones con la comunidad de salvadoreños, que fue la primera vez que estuvimos allá. Pero bueno, todo eso también nos llevó a esa promesa que el presidente había hecho, que era que la diáspora pudiera votar, que al fin pudiera votar. Nosotros conformamos una comisión especial que le dio estudio a lo que terminó siendo esa ley, en donde al final, pues, la diáspora, que para nosotros siempre ha sido bien importante, al final fue lo que ellos siempre se merecieron, pues. O sea, al final lo que se hizo fue lo que siempre se tuvo que hacer. Y el hecho de hacerlo demostró que siempre se pudo hacer, pero no lo quisieron hacer.